Muy buenos días, queridos alumnos. En el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase sobre los elementos del Estado venezolano según la Constitución Nacional. Para ello, nos vamos a servir de distintos elementos que nos van a acompañar. El primero de ellos que vamos a utilizar es la presentación que estamos viendo en este momento y que vamos a compartir lentamente. Además, previamente se les envió a nuestra plataforma de estudios dos archivos adicionales a esto. Uno primero, contentivo de los artículos de la Constitución Nacional que vamos a utilizar. Y uno segundo, contentivo de un link de un video que de manera sencilla, gráfica, adaptado a nuestras necesidades y a nuestras edades, vamos a compartir para poder apreciar brevemente el tema con el que trabajaremos. A partir de esta clase y durante las próximas semanas, vamos a trabajar detalladamente cada uno de esos elementos y los diversos poderes públicos que surgen a partir de esto. Pero en el día de hoy vamos a trabajar con lo más básico y elemental del tema. En consecuencia, daremos inicio al tema del Estado y sus elementos según la Constitución Nacional. ¿Cuál es el plan de trabajo del día de hoy? Vamos a presentar el tema con su objetivo y competencias. Vamos a realizar unas preguntas generadoras y durante el desarrollo de la clase vamos a manejar conceptos de Estado, lo que dice el Estado, la Constitución, sus elementos, que son tres, como detallaremos a partir de este momento: territorio, pueblo y poder político. Finalizaremos la clase, explicaremos las actividades evaluativas y observaremos las fuentes consultadas. Ahora bien, perdón. Ahora bien, para nuestra clase tenemos unos resultados deseados y estos son identificar y comprender los componentes esenciales del Estado venezolano establecidos en la Constitución Nacional. Como ya hemos mencionado, son tres: territorio, pueblo y poder público, que se busca que los alumnos adquieran conocimientos esenciales sobre los componentes del Estado. Las competencias a consolidar son aprender a conocer, que los estudiantes adquieran y comprendan los componentes esenciales del Estado venezolano según la Constitución. Aprender a hacer. En caso de la estructura del Estado venezolano, implica analizar ejemplos concretos y comprender cómo funcionan estos componentes en la práctica. Aprender a hacer. En el caso de la estructura del Estado, fomentar la reflexión crítica y la participación activa en la construcción y preservación del Estado democrático y social de derecho. Ahora bien, unos primeros conceptos de Estado son presentados en nuestra diapositiva a través de dos autores. El primero de ellos nos dice que el Estado es una sociedad organizada, sometida a una autoridad política y ligada a un territorio determinado. La segunda nos dice que el Estado es una persona jurídica que está constituida por un pueblo, organizado sobre un territorio, bajo el mando de un poder supremo para fines de defensa, orden, bienestar y superación común. Esta última definición, como han podido observar, engloba los tres elementos que ya hemos mencionado y que vamos a desarrollar en nuestra clase de hoy. Ahora bien, vamos a observar brevemente el video explicativo de los tres elementos del Estado, para que a partir de esas ideas que tomen allí y las ideas que cada uno de ustedes ya pueden tener en sus mentes, realicemos una pequeña discusión en torno a este tema. Entonces, observemos con atención el video que vamos a presentar.
Ok, parece que estamos teniendo pequeños problemas con la conexión que ya mismo vamos a tratar de resolver. Muy bien. Una vez que hemos observado entonces el video junto con nuestros conocimientos previos, es hora de pasar a responder algunas interrogantes. Quiero que de manera voluntaria, brevemente, ustedes levantando la mano y respetando el derecho de palabra de sus compañeros, respondan cualquiera de estas preguntas. ¿Qué es un estado o lo que saben de los componentes del mismo? Una vez y transcurrido los 5 minutos durante los cuales los estudiantes iban a aportar sus ideas a través de una lluvia, entonces pasaremos a observar rápidamente qué nos dice la Constitución Nacional acerca del Estado para iniciar. En su primer capítulo, la Constitución en 3 artículos nos hace unas precisiones concretas de lo que debemos conocer sobre el Estado venezolano. En primer lugar, nos dice que Venezuela es un Estado de derecho, democrático y social, social de derecho y de justicia. A partir de allí, tendremos los valores superiores de nuestro Estado. El artículo 3 consagra los fines esenciales que el Estado venezolano espera otorgar y tener en conjunto con sus ciudadanos. Y finalmente, el artículo número 4 establece la forma del Estado. El Estado venezolano es un Estado federal descentralizado en los términos establecidos en esta Constitución. Ese Estado federal descentralizado es el Estado grande, es la República Bolivariana de Venezuela. Los estados que lo conforman son los estados pequeños, es decir, los estados federados.
Esos son los que nosotros conocemos como 23 estados federales y un distrito capital. Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, etc. Cada uno de esos estados federados conforma al estado federal, pero en el caso de Venezuela, las competencias se van a distribuir desde la República hacia los estados. En cambio, en el modelo del Estado federal por excelencia es al revés. Son los estados pequeños, es decir, los estados federados, los que establecen las competencias que van a desarrollar. Y las que no deseen o no quieran serán desarrolladas por el Estado federal. Ahora bien, en nuestro video observábamos que el Estado va a tener tres elementos: territorio, pueblo y poder político. Y eso es lo que vamos a trabajar en lo que queda del resto de nuestra clase. Una vez que tengamos esos tres elementos, estaremos en presencia de un Estado. Aunque existen autores que no tienen posiciones reconocidas que establecen un cuarto y un quinto elemento del Estado. Como nuestro tema es según nuestro ordenamiento jurídico, tenemos tres elementos. El primero de ellos, que es el elemento del territorio, lo vamos a conseguir en los artículos 10 al 15, específicamente el primer capítulo de la Constitución. Y el segundo, lo que se refiere a la división política en los artículos del 16 al 18. En nuestra diapositiva pueden observar unas palabras que están resaltadas en negras dentro de cada artículo. Y estos textos están resumidos para tratar de condensar las ideas principales de los mismos. Sin embargo, en el material de apoyo los encuentran de manera completa y con ese es con el que deben trabajar al momento de realizar su actividad evaluativa. El artículo 10 nos dice que el territorio de la República es el que corresponde a la Capitanía General de Venezuela desde el año 1810, salvo las modificaciones producto de los salvos y tratados internacionales no viciados en nulidad. Allí podremos recordar que durante los últimos meses y el último año se nos ha hablado del tema del Esequibo. Determina que la soberanía reside en la República y describe los espacios físicos, es decir, ese lugar que podemos pisar. Digamos que lo podemos comparar con una cajita. Nuestro estado, nuestro territorio es una cajita y dentro de ella viviremos los ciudadanos y otros, los gobernantes serán los que ejercen el poder dentro de esa cajita. La cajita, nuestra cajita incluye muchos espacios: aéreo, continental, insular y las sedes diplomáticas de nuestro Estado en otros. También se habla de la soberanía de la República en cuanto a los yacimientos mineros e hidrocarburos. Ellos son propiedad del Estado venezolano. Declara que el Estado no puede cederse, traspasarse, enajenarse. Ninguna manera de disposición de la propiedad. Se establece un régimen jurídico especial para unos territorios y se establece la responsabilidad de una política integral. Finalmente, el segundo capítulo habla de la organización política de la República: municipios, estados, distrito capital y la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, el segundo elemento de nuestro estado es el pueblo. En el video veíamos que se hacía mención a pueblo, a población, a ciudadanos, a extranjeros. Entonces, en nuestros artículos del 32 al 42 se hablará de la nacionalidad y la ciudadanía, y del 62 al 65 de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque primero que nada necesitamos determinar que el pueblo, para nosotros, es el que tiene el ejercicio de los derechos políticos, esto es, elegir y ser elegidos, mientras que la población va a incluir todas las personas nacidas o no dentro del territorio, pero que estén allí con un estatus legal, o puede ser que no tanto, porque a las personas igual se les va a reconocer sus derechos civiles y ciudadanos según las distintas clasificaciones que nos otorgan los derechos humanos. Pero los ejercicios políticos son esenciales para los venezolanos. ¿Quiénes son los venezolanos por nacimiento? Las personas establecidas en el artículo 32. ¿Quiénes son los venezolanos por naturalización? Los establecidos en el artículo 33. Los venezolanos por naturalización que cumplan determinados requisitos establecidos por la ley gozarán de los mismos derechos que los venezolanos por nacimiento. Esto significa que estas personas que, aunque no hayan nacido en el territorio venezolano o no tengan un vínculo consanguíneo directo con un venezolano por nacimiento, podrán gozar del ejercicio de esos derechos políticos. Es decir,
La persona nacida fuera del territorio venezolano, siempre y cuando cumpla esos requisitos, podrá ser inclusive presidente de la República, gobernador o alcalde de un estado o un municipio fronterizo. Los otros artículos que se refieren al tema de la nacionalidad son el caso de la pérdida de la misma, es decir, la renuncia a ella. Declara la imposibilidad de privar de la nacionalidad a un venezolano por nacimiento y trata el tema de la celebración de tratados o convenios internacionales en cuanto a la nacionalidad. Ahora bien, nuestra Constitución en el artículo 39 determina o establece qué son los ciudadanos. Y estos ciudadanos es lo que más asemejamos al elemento pueblo, quien tiene el ejercicio de los derechos políticos, es decir, elegir y ser elegidos. En el 40 reitera o recalca los derechos privativos, los derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento. Y es cuando se establece la pequeña excepción que mencionamos hace unos minutos. Las siguientes normas del 41 y 42 habla de cuáles son los ejercicios o cuáles son los cargos de el poder público venezolano que solo pueden ser ejercidos por estos ciudadanos, es decir, por este pueblo. De tal manera que la Constitución enumera una lista. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque a partir de aquí vamos a vincular directamente cómo nuestro pueblo o nuestro ciudadano es el que podrá ejercer el tercer elemento del Estado, es decir, el poder. Ahora bien, los artículos del 62 al 65, como les mencioné, es el que va a hablar del ejercicio de estos derechos políticos de manera activa o de manera pasiva. Elegir o ser elegido. Finalmente, encontramos el tercer elemento, poder político. Allí vamos a manejar los artículos del 136 al 140 de la Constitución Nacional, que nos dice algo distinto a lo que observábamos en el video, porque la Constitución venezolana ha realizado unas modificaciones. En primer lugar, nos dice que el poder público se distribuye entre el poder municipal, estatal y nacional, es decir, una jerarquía que nos va a determinar las mismas autoridades, alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Seguidamente, el poder público completo lo distribuye en 5 ramas. Legislativo, que hace las leyes; ejecutivo, que gobierna y manda; judicial, quien aplica las leyes; ciudadano y electoral. El poder ciudadano se encarga, como veremos en las siguientes clases, de todo lo relacionado con los valores y la ética nacional. Y el poder electoral con la organización de tales procesos, es decir, el momento en el que los ciudadanos van a poder elegir o ser elegidos. Seguidamente, las otras normas nos determinan el principio de legalidad y de organización para estos diversos poderes. A partir del siguiente capítulo de la Constitución, se estudia o se establece desarrolladamente y totalmente cada uno de estos 5 poderes. Y se establece la responsabilidad patrimonial del Estado. En síntesis, en el día de hoy hemos conversado de los 3 elementos del Estado según la Constitución: el territorio, el pueblo, el poder político. En esta lámina pueden observar cada una de las normas sintetizadas con las que van a realizar su actividad evaluativa, que va a consistir en las siguientes actividades. La primera de ellas, como somos un grupo de 30 estudiantes, se van a agrupar en grupos de 10 voluntariamente, como ustedes deseen, pero que sean los 10. Y cada uno de ustedes, es decir, cada grupo, tendrá 15 minutos para, con este material de las láminas y el material que se les envió, los artículos por completo, creen un mapa conceptual por grupo, donde desarrollen el elemento o componente del Estado que se les asigna. Cada vez que ustedes se acerquen y me indiquen cuál es el grupo que ya está listo, les asignaré el elemento correspondiente. Seguidamente, vamos a presentar un ejemplo concreto de cómo funcionan estos componentes. Fíjense cómo mencionábamos que el territorio era el espacio donde íbamos a estar, la cajita. Como el pueblo y la población que habitan en la cajita van a tener el ejercicio de esos derechos, excepto los políticos, que son privativos de los ciudadanos, del pueblo, de los venezolanos por nacimiento, y que a partir de allí se van a seleccionar los miembros de los distintos poderes públicos.
Finalmente, van a realizar una actividad para el hogar. Esto es una investigación activa. Pues quiero animarlos, invitarlos a avanzar, profundizar un poco más estos detalles o estos temas que hemos tratado en la clase. Para ellos, una vez que seleccionen un caso específico, es decir, que hayan estudiado su elemento, tratar de seleccionar un caso específico de esos componentes y realicen un análisis argumentativo de los mismos. Para ellos tienen un máximo de 5 páginas por estudiante para que cumplan con todos los aspectos formales de los trabajos escritos con los cuales ya hemos utilizado en otras actividades o que hemos siempre tomado como referencia. ¿Esto lo harán para cuándo? Para la próxima clase. Entonces, a partir de este momento, deben organizarse rápidamente en grupos para indicarles cuál es el elemento del estado con el que van a trabajar y empiece a correr el tiempo para su misma actividad. Finalmente, en nuestra presentación observamos las fuentes consultadas para la realización de la misma y una meriendita para terminar de tener ánimo y realizar nuestra actividad. Ahora bien, quiero agradecer al profesor Rubén por esta oportunidad, a mis compañeros de clase por la solidaridad en los eventos sucedidos en el día de ayer y especialmente al grupo de coevaluadores quienes estuvieron de acuerdo en la realización de este video. Muchísimas gracias.